in this conference. Buenas chicos. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? A ver si... ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal chicos? Bien. A ver, ya estamos ahí todos listos. A ver, vayan ordenando sus cosas, vean su material. ¿Correcto? Ya, a ver. Un segundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicole? Quirós. La sobrina Quirós. Maricielo, Tracy, Francis, Nérida, Araceli y Ariana. Ariana con doble N. ¿Cómo están muchachos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una clase más de física. El día de hoy vamos a trabajar, vamos a entrar ya a la parte de cinemática. Cinemática. A ver. La parte de cinemática. Un segundo, por favor. Seguramente ustedes han visto ya antes lo que es el MRU. De repente algunos que han llevado algo de física han podido ver el MRU, ¿verdad? Hoy día vamos a hablar un poco sobre justamente el MRU. Vamos a hablar de la cinemática y de las medidas de movimiento, ¿no? De lo que es pues la velocidad media, la rapidez media, ¿correcto? También vamos a hablar un poco de lo que es la diferencia entre el desplazamiento, la distancia recorrida, ¿ven? O sea, conceptos que nosotros vamos a utilizar, ¿ven? Vamos a utilizar el día de hoy en nuestro curso, ¿ven? Nuestro curso. Bien, a ver, ya estamos creo la mayoría, ¿cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo están el resto de chicos? Que no me dicen nada. Pero que bien, ¿ah? Ya, veamos. Les acabo de aprobar, o en todo caso, permitir para que me hablen, para que puedan tener el audio abierto y me puedan hacer las consultas del paso. ¿Ven? Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden hablar. Ahorita si quieres probar tu audio, a ver, lo puedes hacer en el momento. En este momento prende y apaga el audio y a ver cómo te va. A ver, hola, a ver quién hace la prueba, a ver, del audio, a ver. Lo prende, hola, y lo apaga. Nada, no se atreven a hablar. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué tan tímidos? A ver. Es importante en las clases que ustedes participen, ¿no? Poder conversar, poder hablar, ¿no? Las cosas, las consultas se hacen mucho más rápidos, ¿sí o no? ¿Ven? Bien, bueno. Ya, de todas maneras tienen habilitado el audio. ¿Ven? Nadie quería hacer la prueba, bueno, ya supongo que ustedes lo saben manejar. De repente por eso no quieren hacer la prueba del audio. Pero pueden, desear, prenden el audio, hacen, me dicen eh, alguna frase o hola, no sé, lo que quieran, y lo pagan a ver para que siempre cuando hagan la consulta a través del audio,
ya saben, hacen la consulta y luego inmediatamente lo apagan para que yo les pueda responder y no cause interferencia. ¿Está bien? Bien, vamos entonces ya a iniciar nuestra clase. El día de hoy, como les decía, entramos al capítulo de cinemática. ¿Está bien? Ya esto ya es sencilla física, puramente dicha, ¿no? Bien, muchachos. Vamos a ver acá, ya estamos listos. Bien, chicos, a ver, todo el mundo con su material, por favor. Y atentos acá. Ahora sí, vamos a dejar de compartir la webcam para poder, pues, no tener ningún problema con el internet. ¿Está bien? Y empezamos a compartir nuestra pantallita. Muy bien. A ver, chicos. Bueno, el título dice movimiento rectilíneo uniforme, pero vamos a hablar de otros conceptos que no necesariamente son del movimiento rectilíneo uniforme, sino más bien unos conceptos que es con respecto pues a la cinemática en sí, o sea, al concepto de movimiento, ¿eh? Al concepto de movimiento, ¿correcto? Vamos a ver algunos puntos acá donde vamos a definir pues algunas características importantes respecto a esto, ¿está bien? Ya, muy bien. Bueno, en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? El móvil se va a mover en línea recta. El móvil se mueve en línea recta de tal forma que en tiempos iguales va a recorrer distancias iguales, ¿no? De eso vamos a hablar fundamentalmente. Pero entramos a los conceptos básicos. Primero, entendamos qué es movimiento. ¿Mm? A ver si alguien quiere decirme qué es el movimiento. Los conceptos de movimiento, la idea, profe, la idea de movimiento cuando me muevo, estoy quieto y me muevo, no sé. Mira, físicamente hablamos de esto, de un cambio de posición, de un cambio de ubicación, de un cambio de localización, ¿correcto? El cambio de posición de un móvil, de un cuerpo respecto a otro. Este concepto de cinemática, este concepto de cambio de posición es un concepto relativo. Mira lo que dice acá, que es un concepto de qué tipo, un concepto relativo. El movimiento mecánico es un concepto relativo. Bueno, moví un poquito eso, pero a esto nos estamos refiriendo, ¿no? ¿Por qué dice, profe, que es relativo? ¿Por qué dice que es relativo? Mira, la idea de relativo va a depender del observador, o sea, cómo se mueve el cuerpo respecto a un observador. Por ejemplo, acá nosotros podemos apreciar un bloquecito, mire ese bloquecito, fíjate, y un observador O', dice, ¿verdad? Ya. Para el observador O, para este observador, ¿ya? El bloquecito se está moviendo, sí o no, con una cierta velocidad, porque se encuentra dentro de este tren, ¿está bien? De ese tren. Entonces, de por sí, así el objeto esté en reposo, como está apoyado en el tren, entonces tiene movimiento para el observador O. En cambio, si ese mismo cuerpecito, ¿está bien?, está en reposo, para el observador O', él sí lo ve en reposo, o sea, para un observador que está dentro del vagón junto con el bloque, ¿sí o no? Entonces, él podrá decir, O' puede decir, no, ese bloquecito está en reposo, ¿sí? En cambio, O dirá, no, ese bloquecito, se encuentra, pues, se encuentra en movimiento, se encuentra en movimiento. Entonces, el concepto es relativo, el concepto es relativo, el concepto de movimiento, ¿está bien? Entonces, siempre hay que tener presente, todo depende de qué,
del observador que uno esté utilizando. ¿Está bien? Un sistema de referencia. Un sistema de referencia. ¿De qué se trata esto del sistema de referencia? Mira, cuando tú analizas el comportamiento de un cuerpo, ¿ya? Cuando tú analizas el comportamiento de un cuerpo, debes hacerlo bajo algunos elementos, ¿sí o no? Por ejemplo, tú eres el observador, ¿está bien? Tú eres el observador, ya. Para que tú analices el movimiento de este o de un suceso, de algo que esté ocurriendo, debes tener un sistema de coordenadas, ¿está bien? Un sistema de coordenadas para poder ubicar la posición en la cual se encuentra sucediendo el evento, ¿está bien? O sea, acá hay coordenadas, pues, no X, Y y Z, ¿está bien? Y también debes tener un cronómetro o reloj para saber el instante de tiempo en el cual está sucediendo ese evento, ¿me entiendes? El instante de tiempo en el cual sucede el evento. Entonces, hay algunos elementos que nosotros debemos ir conociendo o debemos de aprender a utilizarlos, ¿está bien? La posición, ¿está bien? El sistema de coordenadas y el reloj o cronómetro, esos tres elementos conforman un sistema de referencia, ¿está bien? Ese sistema de referencia es el lugar a partir de donde nosotros analizamos el comportamiento de un cuerpo, ¿está bien? A ver, veamos entonces. Ya tenemos un sistema de referencia. ¿Eh? Ahora, el vector posición. ¿A qué se refiere el vector posición? Mira, el vector posición es aquel vector que indica el lugar, la ubicación donde se encuentra el cuerpo. ¿Eh? Ahí nos dice, indica las coordenadas del punto donde se localiza el objeto, X, Y y Z. ¿Eh? Se representa geométricamente por un vector, por un vector eh, por un vector ubicado a partir del origen de coordenadas hasta el lugar donde sucede el evento. ¿Está bien? O sea que el vector posición tiene coordenadas X, Y y Z. Ahora, nosotros por lo general vamos a trabajar en un plano. ¿Está bien? En un plano, entonces en un plano X, Y, ¿no? ¿Está bien? En una recta en sí, pero vamos a analizarlo en un plano, por ejemplo. Vamos a suponer que esta sea una pared, ¿ya? Una pared, y por acá hay una hormiguita que se está moviendo así. ¿Me entiendes? La hormiguita se está moviendo así. Ahí está la hormiguita. Entonces, de repente, cuando tu cronómetro marca un tiempo T', ¿está bien? T' igual, digamos, que sea T, ¿está bien? Que marque en un instante de tiempo T, la hormiguita, digamos, que esté acá. Entonces, si está en ese lugar, entonces debe tener unas coordenadas en X y en Y, ¿sí o no? Por ejemplo, puede ser el punto 2,5, por decir algo, ¿ya? 2,5. Entonces, ese vector que señala la ubicación, ese es el vector posición. O sea que el vector posición es 2,5. ¿Me entiendes? Ese vector es el vector posición. ¿Queda claro? Es la ubicación de la hormiguita. De repente, para otro instante de tiempo, tendrá otra posición. ¿Sí o no? Para otro instante de tiempo, otra posición. ¿Te das cuenta? O sea, dependiendo de el instante de tiempo que uno quiere evaluar, ¿está bien? Va a tener posiciones diferentes. ¿Está bien? Entonces, el vector posición, ¿esto qué cosa es? El vector posición, ese vector posición nos señala la ubicación del móvil en un cierto instante de ¿qué? De tiempo. ¿Correcto? ¿Me entiende la idea, verdad? Ese es el primer elemento que conforma pues este sistema de referencia, ¿no? Y es muy importante. Otro elemento es el desplazamiento. El desplazamiento dice que es la cantidad vectorial que indica el cambio de posición de un cuerpo. Veamos. Como nosotros vamos a tener el movimiento en la horizontal,
O sea, vamos a hablar de un comportamiento, del comportamiento de un cuerpo moviéndose a lo largo de una horizontal. Entonces vamos a ubicar las posiciones solamente en la horizontal. ¿Está bien? Solamente en la horizontal. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ubicar las posiciones horizontales. Entonces ahí tenemos el observador, ahí tenemos una recta donde se señala XX', ¿eh? XX', ¿eh? ¿Ya? Y acá tenemos un observador X sub 0. ¿Está bien? Acá tenemos el observador y acá tenemos el móvil. A ese cuerpo que cambia de lugar, ¿cómo se le llama a ese cuerpo que cambia de lugar? Se le llama móvil. A cualquier cuerpo, por ejemplo, acá el móvil es un auto. El móvil puede ser la hormiguita que caminaba, ¿sí o no? En este caso el móvil es un auto. ¿Está bien? Ya, entonces tenemos ahí el carrito. ¿Está bien? Tenemos ahí el carrito que va a ser nuestro móvil y que se encuentra en la posición X sub 0. ¿Está bien? Que se encuentra en la posición X sub 0. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Está bien? Él va cambiando de lugar. ¿Está bien? Él va cambiando de posición debido a que se está moviendo. ¿Está bien? Esa posición es la llamada posición inicial, es decir, la posición en el instante cero, T sub 0. Ahora va cambiando de lugar, fíjate, acá está, esa sería un vector posición inicial, y luego va a otra posición, posición final, ¿eh? Posición final, ¿correcto? Entonces el móvil va a ir cambiando de lugar de una posición hacia otra. Es decir, ha existido un cierto desplazamiento. Por ejemplo, miren muchachos, vamos a suponer, esta es la recta numérica, ¿ya? Este x igual a 0 es el origen de coordenadas. Esto es una recta numérica, pues. Acá está más 1, más 2, más 3 y así, ¿no? Y acá para este lado está menos 1, menos 2. ¿Me entiendes? Acá en x igual a 0 está el observador. Digamos que esta sea más 12, ¿está bien? Y luego, en la posición final, digamos que sea más 20, 27. Ya está, 27. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo se va a determinar el desplazamiento? Dice que el desplazamiento se va a determinar como la diferencia de las dos posiciones. Es decir, ¿cómo sería acá nuestro desplazamiento en nuestro ejemplo que hemos puesto? Sería, mira, dice acá, la posición final menos la inicial. O sea, más 27 menos ¿qué? Menos más 12, ¿sí o no? ¿Está bien? Esta es la posición final, ¿está bien? Y esta es la posición inicial. Siempre en ese orden, final menos inicial. Entonces sería 27 menos 12. ¿Y esto cuánto es? Sería, a ver, 15. ¿Está bien? 15. Más 15. ¿Correcto? Más 15. Y ese sería el desplazamiento. ¿Me dejo entender? Más 15. ¿Está bien? Entonces, si tú quieres encontrar el desplazamiento, lo que tienes que hacer es restar la posición final menos la posición inicial. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Lo entendieron? Fácil, ¿no? ¿Sí o no? A ver, vamos a salir a ver si ustedes comprendieron esto. Ya me están escribiendo, a ver. Ustedes también pueden colocar ese ejemplo ahí en su material, por ejemplo, que tienen ustedes en su separata. Ahí pueden ir agregando, ¿no? ¿Está bien? Yo les sugiero que siempre ustedes lo tengan impreso de tal manera que puedan ir agregando cosas ahí, ¿no? ¿Está bien? De repente cosas que no están y que yo les voy comentando, les parece importante, ustedes van agregando, ¿está bien? Entonces, ahí tienen un ejemplo clásico, mira, ¿ve? De cómo encontrar ese desplazamiento, como el cambio de qué, como el cambio de posición, ¿correcto? A ver, esto se llama medidas de movimiento. Mira, ¿ve?
Esto se llama medidas de movimiento. Hay que entender que estas medidas de movimiento no tienen que ver exactamente con el MRU. Las medidas de movimiento son medidas para cualquier tipo de movimiento. ¿Está bien? Son medidas para cualquier tipo de movimiento. No es necesariamente del MRU. ¿Correcto? Entonces, el primer concepto es la velocidad media. Dice acá que es una cantidad vectorial, que indica el cambio de posición de un objeto en un cierto intervalo de tiempo. Indica el cambio de posición. Chicos, el cambio de posición, ¿te acuerdas cómo era? El x menos el x sub 0, o sea, el desplazamiento. ¿Ve? Esto es lo mismo que decir que la velocidad media es el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. ¿Ve? Porque recuerda que el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. ¿Está bien? Entonces sería la diferencia de las posiciones en un cierto intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo es el instante final menos el instante inicial, o sea, esto, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá tendríamos nosotros la fórmula de cómo determinar la velocidad media. Desplazamiento sobre intervalo de tiempo. ¿Está bien? Por ejemplo, a ver chicos. Todo se entiende con ejemplitos acá, ¿ya? Vamos a suponer que estaba en x igual a más 3. ¿Está bien? Esta es la inicial. Acá estaba el carrito. ¿Ya? Y ahora el carrito. Mira, esto es cuando el tiempo marcaba 2 segundos. Ya está, 2 segundos. Y ahora el tiempo marca 5 segundos. Y el carrito avanzó hasta la posición x igual a más 2. A ver, sí, 12. Ya está, sí. Ya está. Más 12. ¿Se entiende? ¿Ya? Mira, ve, acá estaba el inicio y acá está el final. ¿Está bien? Entonces, digamos que yo quiero encontrar la velocidad media. ¿Qué cosa debo hacer? ¿Qué dice acá? Que debo restar las dos posiciones porque eso es el desplazamiento, ¿sí o no? Es desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Pero el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial sobre el intervalo de tiempo, que es el instante final menos el instante inicial. ¿Cómo sería acá? 12, mira, ve, más 12 menos más 3 sobre, a ver, acá los instantes de tiempo. Bueno, al final es 5 y al comienzo es 2, ¿sí o no? Entonces la velocidad media, ¿cómo te va a quedar? Estamos viendo un ejemplo, ¿ah? Estamos viendo un ejemplo. ¿Cómo te va a quedar? Te va a quedar 12 menos 3, 9. ¿Está bien? Más 9 sobre 3. ¿Está bien? Y esto es más 3. Más 3 metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo, perdón. ¿Está bien? Más 3 metros por segundo. ¿Está bien? Más 3 metros por segundo. ¿Ya? De esa manera se va a determinar la velocidad media. ¿Correcto? De esa manera se determina la velocidad media. ¿Ya, chicos? Muy bien. Así es como se trabaja en este tipo de movimiento. ¿Cómo lo ven? ¿Me entendieron, muchachos? ¿El concepto de velocidad media lo entendiste? La velocidad media es el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo, ¿ya? Bien, toma nota por favor de ese ejemplo, ¿está bien? Y luego voy a ver si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿está bien? Ahora, si deseas preguntar así directamente, ya sabes que tienes habilitado el que me puedas hablar y yo con gusto te voy a escuchar y voy a absolver tus dudas, ¿está bien?
Tome nota de ese ejemplo. A ver, mira, por ejemplo, si tú te percatas acá, ¿ya? Si tú te percatas, mira, mientras vas copiando, ¿ya? Si tú te percatas, por ejemplo, ¿podría esto haber salido negativo, sí o no? Podría haber salido negativo. Profe, ¿cómo podría salir negativo? Por ejemplo, vamos a suponer que se mueve para la izquierda. Si se mueve para la izquierda, entonces al momento de restar estos dos, ¿eh? Al momento de restar estos dos, sería pues uno menor y el otro mayor y te va a salir negativo. El tiempo siempre es positivo, pues, ¿no? ¿Eh? O sea, este de acá, el desplazamiento sí puede ser positivo o negativo, por si acaso. El desplazamiento puede ser positivo o negativo, pero el intervalo de tiempo no. El intervalo de tiempo siempre es positivo, porque no existe el tiempo negativo, pues, ¿sí o no? ¿Eh? ¿Ya? Entonces, ahí es interesante, ¿no? Entonces, tú cuando encuentres una velocidad media negativa, no te asustes. Simplemente significa que la velocidad es para la izquierda, o sea que se ha desplazado hacia la izquierda. Acá, por ejemplo, mira, se está moviendo hacia la derecha, ¿sí o no? Su desplazamiento es hacia la derecha. Pero si se hubiera movido hacia la izquierda, su desplazamiento sería hacia la izquierda. En ese caso, al momento de restar, te va a salir negativo. No hay ningún problema, ¿eh? No hay ningún problema, ¿correcto? Solamente el negativo significa qué cosa? Izquierda. El positivo significa qué cosa? Derecha. ¿Está bien? Ya, muy bien. A ver, ahora sí. Metido a ver, vamos a salir a ver acá para ver si tuvieron alguna duda, alguna observación. Ah, ya, muy bien, todos están entendiendo, correcto, no hay ninguna pregunta entonces. Perfecto, chicos. Así de rato en rato, pueden hablarme también, ¿no? No hay problema. Ya. Ahí está entonces lo que habíamos visto, ¿verdad? La velocidad media. ¿Ven? Posición inicial, posición final, o posición en el instante t entre el tiempo. La distancia, acá le están llamando distancia, pero la idea más adecuada de llamarlo distancia es la longitud recorrida o también llamada distancia recorrida. Ya, la longitud recorrida o distancia recorrida, mira, dice acá que es una cantidad escalar, o sea, esto nunca te va a salir negativo para empezar, ¿eh? Nunca es negativo, pues, ¿no? ¿Ya? Que indica la longitud del recorrido de un objeto. Por ejemplo, digamos que, a ver, tenemos acá una hormiguita moviéndose así, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser la longitud recorrida o distancia recorrida? Viene a ser toda la longitud de la trayectoria, pues. ¿Está bien? Digamos que tú lo analizas, este es el punto inicial y este es el punto final. Digamos que la hormiguita se mueve por acá. ¿Está bien? Ahí está la hormiguita. ¿No? Listo. Entonces esa hormiguita se mueve por acá. Si yo mido toda la curva, si yo mido toda la trayectoria, a esa curva se le llama trayectoria. ¿Eh? A la curva se le llama trayectoria. Entonces, si tú mides la trayectoria en un cierto intervalo de tiempo, ¿eh? La trayectoria realizada en un cierto intervalo de tiempo, vas a obtener una velocidad que ahorita la vamos a conocer. Primero, la longitud recorrida, distancia recorrida, ¿está bien? Es la longitud de la trayectoria, ¿está bien? Se mide en metros, ¿está bien? Ahí, por ejemplo, mira, puedes notarlo, ¿ya? ¿Está bien? Esa es la trayectoria, mira, ves, se está moviendo en una curva, ¿está bien? Ese es el desplazamiento. Mira, el desplazamiento no va en curva, el desplazamiento va del punto inicial hacia el punto final. Es muy diferente que la trayectoria, ¿está bien? ¿Correcto? ¿Ya? Y esta sería la longitud recorrida, ¿está bien? La longitud recorrida, ¿está bien?
Bueno, esto es un caso particular, ¿ya? Esto es un caso particular. Pero escúchame, la longitud recorrida es esto. La longitud recorrida es la medida de la trayectoria. ¿Me dejo entender? Toda la curva, esa es la longitud recorrida, ¿correcto? Que lo estoy llamando con la letra L. ¿Está bien? Para un movimiento rectilíneo, o sea, si no fuera curvo, sino si fuera una línea recta, entonces ambos medirían lo mismo, ¿sí o no? ¿Está bien? Ambos medirían lo mismo, ¿correcto? Pero no siempre va a ser así, ¿no? No siempre va a ser así, ¿ya? Y eso nos lleva a pensar en la rapidez media, ¿está bien? Que es la distancia o también llamada longitud recorrida. Yo le voy a llamar la longitud recorrida o distancia recorrida, ¿está bien? Que ya sabemos que es la longitud de la curva, que es la longitud de la trayectoria sobre el intervalo de tiempo. ¿Me entiendes? Sobre el intervalo de tiempo. ¿Está bien? A ver, yo quisiera acá, mira, bueno, vamos a ver las unidades, también se expresa en metros por segundo, ¿está bien? También se expresa en metros por segundo. A ver, por ejemplo, acá, a ver, acá da un ejemplo, mira, ¿está bien? Acá da un ejemplo, fíjate. Dice que en un intervalo de tiempo de un segundo, ¿está bien? En un intervalo de tiempo de un segundo, ¿correcto? Ya. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Está bien? Él se ha movido desde este punto inicial, ya, desde este punto inicial, se ha movido primero hacia la derecha, hasta este lugar, y luego se movió formando 90 grados hasta este punto final, ¿sí o no? Entonces, mira, ve, acá se ha movido primero 4 metros y luego se ha movido 3 metros, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces, la longitud recorrida, esta es la longitud recorrida entre el intervalo de tiempo, ¿cuánto sería? 4 más 3, 7. ¿Sí o no? 7 y el intervalo de tiempo es 1, entonces sería 7 sobre 1. O sea, 7 metros, acá te sale qué cosa? 7 metros y esto es un segundo, ¿sí o no? 7 entre 1, 7. 7 metros por segundo sería entonces la rapidez media. No te equivoques, ¿está bien? No te equivoques, esto de acá, acá está representando qué cosa? La rapidez media. ¿Está bien? Esto es la rapidez media, esta es la longitud recorrida sobre el intervalo de tiempo. El otro es desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. ¿Me entiendes? ¿Está bien? A ver, y si yo en ese mismo problema pretendo encontrar la magnitud de la velocidad media, ojo que esto de acá es la magnitud de la velocidad media. Mira, ve, la velocidad media es el desplazamiento entre el intervalo de tiempo, pero el desplazamiento, ¿está bien? Es del punto inicial hacia el punto final, ¿sí o no? ¿Eh? El desplazamiento, a ver, ¿de dónde a dónde va? Del punto inicial hacia el punto final. Ese es el desplazamiento. ¿Cuánto mide? Mira, ve, por triángulo notable, ¿cuánto va a medir? 5 metros. ¿Te cuento? ¿Está bien? Entonces sería el desplazamiento que es 5 en el intervalo de tiempo que es 1. Entonces acá se quedaría 5 entre 1, 5 metros por segundo. ¿Está bien? Entonces, las cosas son diferentes, ¿está bien? Una cosa es la velocidad media y otra cosa es la rapidez media. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? No te vas a equivocar, ¿ya? Ya no te vas a equivocar, ¿está bien? Distancia recorrida entre el intervalo de tiempo es rapidez media. Desplazamiento entre el intervalo de tiempo es velocidad media. ¿Correcto? Ahí tenemos un carrito, ¿sí? Para un movimiento rectilíneo dice en una sola dirección, o sea, ¿qué pasa si el carrito se mueve en una sola dirección? Si el carrito se mueve en una sola dirección, entonces la rapidez media es igual al módulo de la velocidad media.
solo si se mueve en una sola dirección y en línea recta. O sea, estos dos resultados, mira, acá te salió 7 y acá 5, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no se movió en línea recta y en una sola dirección. Primero se movió horizontal y luego vertical, ¿sí o no? Entonces acá son diferentes, ¿sí o no? Acá son diferentes, pero ¿qué hubiera pasado si se mueve en línea recta y en una sola dirección? Ahí sí serían iguales. Tanto la rapidez media como la magnitud de la velocidad media. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Claro, si hubiera sido en línea recta sería lo mismo, pues, ¿sí o no? ¿Está bien? Te saldría lo mismo, ¿no? Dice, para cualquier trayectoria de una partícula la definición de desplazamiento es... Bueno, el desplazamiento, mira. Ahí, por ejemplo, yo tengo dos puntos, ¿no? Ahí yo tengo dos puntos. Digamos que esa es la posición inicial. ¿Está bien? Ese vector es el vector posición inicial, ¿sí o no? Y si ese punto de arriba es la posición final, entonces ese vector sería el vector R final, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo haces para encontrar el desplazamiento? Acá en la uno te habla del desplazamiento, en la primera observación. ¿Qué haces? Unes, ¿verdad? Del punto inicial hacia el punto final, ¿sí o no? De la posición inicial hacia la posición final, ese vector es la diferencia, es decir, ese vector es el vector desplazamiento. O sea que el vector de diferencia justamente es el vector desplazamiento. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que nosotros hemos aprendido esto, bueno, que el desplazamiento es igual a qué? El desplazamiento es el x menos el x inicial, ¿sí o no? Ya, esto es para el eje x. Esa expresión es para el eje x. Pero en general, para el plano o el espacio, es el r, mira que es lo mismo, el r menos el r inicial. ¿Está bien? Es la diferencia de los dos vectores. ¿Está bien? Siempre va a ser la diferencia de los dos vectores. ¿Ya? Entonces, la velocidad, la definición general de la velocidad media es el r menos el r sub 0 sobre el intervalo de tiempo. ¿Está bien? ¿Ya? O sea, la diferencia de la velocidad media. ¿Está bien? Y la magnitud de la velocidad media, bueno, simplemente se le toma módulo, pues, ¿no? ¿Está bien? El módulo de la diferencia de las posiciones sobre el intervalo de tiempo. ¿Está bien? Muy bien. Claro, pues, ¿no? O sea, la medida, pues, ¿no? La medida de ese vector entre el intervalo de tiempo, ¿no? ¿Está bien? Si ese vector mide 5, lo que hemos visto, pues, ¿no? ¿Está bien? Vemos cuánto mide, así como en el ejemplo que había 3, 4 y 5, ¿sí o no? La medida, ¿cuánto era? 5, ¿no? Entonces acá iría el 5 entre el intervalo de tiempo y ya está. ¿Está bien? Y entonces, diferencias entre las dos, ¿no? Acá, en el caso del MRU, prácticamente es lo mismo, ¿está bien? Hablar de la velocidad media o de la velocidad instantánea o de la velocidad móvil. Porque acá no cambia, pues. El MRU, ¿por qué se caracteriza? ¿Cuál es la característica principal del MRU? ¿Mm? Lo principal que tú tienes que saber del MRU es que la velocidad es constante. Eso es lo principal. Con eso tú dices todo. Porque si yo te digo un móvil se mueve con velocidad constante, ¿qué cosa te estoy diciendo? Que se mueve en línea recta, que se mueve manteniendo la misma rapidez y que se mueve en la misma dirección. O sea, el decir que la velocidad es constante, ¿eh? El decir que la velocidad es constante abarca el comportamiento de un cuerpo con MRU. Entonces, cuando yo te digo, a ver, tengo una línea recta y el móvil se mueve con velocidad constante. Ah, ya, entonces si se mueve con velocidad constante está desarrollando un MRU. ¿Cuál es la característica? Que el móvil se va a mover en línea recta, recorriendo en tiempos iguales, distancias también iguales. Esa es la característica. ¿Está bien? Se mueve en una sola dirección, recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. ¿Está bien? Eso es MRU. Sencillo. ¿Está bien? Ahí, mira, ve.
Ahí está, con el dibujito más bonito. Mira, a ver, conforme va pasando intervalos de tiempos iguales, ¿ve? Ahí está, mira, ¿ve? Va recorriendo iguales distancias. Mira, para un cierto intervalo de tiempo t, recorre una distancia d. Para el siguiente intervalo de tiempo t, recorrerá otra distancia d. Y así, mira, ¿ve? Recorre d en el mismo tiempo. Las distancias que recorre son iguales si los tiempos también son iguales. ¿Te das cuenta? Eso es un MRU. ¿Ve? Velocidad constante. Ecuación del MRU. Ecuación del MRU. La posición del móvil varía linealmente con el tiempo. Esta es la forma como se expresa una ecuación del MRU. Yo sé que ahorita te parece, profe, ¿cómo es esa fórmula? ¿No? Me extraña, ¿no? Me extraña ya. Ahorita te lo voy a explicar bonito, ¿ya? ¿Eh? Pero eso lo vamos a explicar con un gráfico, ¿eh? Con un grafiquito, mírame, y con un ejemplito, ¿ya? Fíjate. Vamos a suponer, a ver, acá tenemos un ejemplo. Mira, primero, esta de acá, este X, mira lo que es. Es la posición final en el instante t. O sea, es la posición en el instante t. ¿Me entiendes? Esta es la posición en el instante de tiempo t. ¿Ve? Este es X. Este X sub 0, ¿qué cosa es? Mira lo que es. Es la posición inicial, o sea, en el instante t sub 0. ¿No? En el instante t sub 0. ¿Correcto? O mejor dicho, en el instante t igual a 0. ¿Está bien? Para nuestro caso, t igual a 0. ¿Ya? Y v, ¿está bien? V es la velocidad del móvil, ¿está bien? Que es constante. Por ejemplo, vamos a suponer que yo te digo, mira, ve, una partícula se mueve a lo largo del eje X de acuerdo a esta ecuación. Menos 100 más 20t. ¿Ve? Así, te colocan una expresión. Entonces, ¿tú qué cosa vas a decir? Ah, ya, mira, ve. Si esta es la ecuación que me dan, yo lo que voy a hacer es compararla. ¿Ve? Voy a colocar x igual a x sub 0 más la velocidad por el tiempo. Así. Entonces, por comparación, comparando, tendría que x sub 0 es igual a menos 100, ¿verdad? Y también tendría que la velocidad es igual a más 20. ¿Y esto qué significa, profe? A ver, ¿esto qué significa? Esto significa que el móvil, mira, ¿ve? ¿Te acuerdas tú de la recta numérica? ¿Eh? ¿Te acuerdas de la recta numérica, sí o no? ¿Te acuerdas que había un punto donde x vale 0 que es el origen, ¿no? ¿Eh? Ya. ¿Te acuerdas de esto, no? El origen, ¿no? Ya. Mira, tú sabes que para la derecha están los valores positivos y para la izquierda los negativos. ¿Esto qué cosa es? Esta es la posición inicial. O sea que el móvil, ¿ya? El móvil se encuentra en ese lugar. ¿En dónde, profe? Se encuentra en menos 100. O sea, a la izquierda del origen, ¿ya? Esta es la posición inicial. O sea, cuando el cronómetro marca qué cosa? Marca cero. Este es el instante inicial, cuando el cronómetro marca cero. Ahora, ¿qué dice que la velocidad es más 20? ¿Qué significa que la velocidad sea más 20? ¿Qué significa que la velocidad sea más 20? Significa que se está moviendo hacia la derecha. Más 20, ¿sí? Más derecha, ¿sí? Más derecha, menos izquierda. O sea, se está moviendo hacia la derecha a 20 metros por segundo. Así. Ese es el comportamiento que está realizando ese móvil. ¿Está bien? Posición inicial y velocidad. Eso es lo que se puede rescatar acá igualando las dos expresiones. ¿Está bien? Entonces tú lo que tienes que hacer cuando te den una ecuación es compararla con esa ecuación y ahí tú puedes obtener los resultados adecuados. Ya. Toma nota, por favor.
A ver, toma nota por favor de ese ejemplo porque ahí está lo que uno tiene que comprender, ¿no? Era nada del otro mundo tampoco, ¿sí o no, chicos? Mira, entonces estás conociendo algunos conceptos que para algunos es difícil, ¿ah? Se confunden, ¿ah? Que tienes que ir aprendiendo estas cositas, ¿ya? Bien, tomaron nota, chicos. En cuanto a las gráficas del MRU, vamos a tener dos tipos de gráficas. Una gráfica que va a ser la gráfica posición versus tiempo, ¿sí? Posición X, posición es X, ¿está bien? ¿Ya? Y el tiempo es T. Mira, ve, acá en las gráficas sí hay que tener la interpretación. Mira, lo que te va a resultar es una recta inclinada, ¿eh? Siempre lo que vas a tener acá es una recta inclinada, donde este punto, ya, este punto de corte, este punto de acá, es el punto donde se señala la posición inicial, el X sub 0, ¿recuerdas? El X sub 0 es la posición inicial, ¿eh? El X sub 0, ¿eh? La posición inicial. La otra gráfica que va a ser la gráfica velocidad versus tiempo, que es mucho más sencilla, porque esta gráfica solamente es una recta horizontal, ya que la velocidad no cambia, ya que la velocidad no cambia, por lo tanto es constante. En esa gráfica posición versus tiempo, mira, la pendiente, ¿no ves que es una recta inclinada? Entonces la pendiente, es decir, la tangente de ese ángulo es la velocidad. ¿Sí? La tangente de ese ángulo es la velocidad. ¿Correcto? La velocidad es la tangente de este ángulo de inclinación. ¿Ya? Entonces, si tú encuentras una gráfica XT, que significa posición versus tiempo, es una recta inclinada. Si tú encuentras una gráfica V versus T, o sea, velocidad versus tiempo, es una recta horizontal. ¿Sí? En la recta horizontal, en la recta horizontal, acá ya señala que la velocidad es constante, por eso es una recta horizontal, ¿no? ¿Sí? Velocidad constante. Y en esa gráfica el área tiene un significado. A ver, un ratito, el área tiene un significado. ¿El área qué cosa va a representar? El área representa la distancia. Esta área, esta área es el desplazamiento o distancia. ¿Sí? Ahí está. Ya, entonces, mira, si yo, por ejemplo, mira, esta es la gráfica más difícil, ya la de acá. Esta no, porque acá ya te señala la velocidad y se acabó el problema, lo único. Miren, chicos, entendamos algo. A ver, vamos a suponer, ¿eh?
Vamos a suponer que yo tengo una gráfica XT así, ¿ya? Y tengo esta recta así. Y me dan así la figura, ¿ya? Como te dije, todo lo vamos entendiendo con ejemplos, ¿ya? 2, esto que sea 5, ¿está bien? ¿Ya? Y esto que sea, a ver, este punto es 0 y este punto es 3. Ya está, 3. ¿Está bien? Entonces, a ver chicos, ¿cómo sería entonces esto? A ver, mira, ve, ¿qué cosa puedo rescatar de acá? El punto de corte, ¿sí o no? Y ese punto de corte, ¿qué cosa representa? La posición inicial. O sea, la posición inicial sería más 2. ¿Me entiendes? La posición inicial sería más 2. También puedo encontrar la velocidad. ¿Cómo puedo encontrar la velocidad? La velocidad es la tangente de este ángulo, la tangente de alfa. ¿Está bien? La tangente de alfa. ¿Y cuánto vale la tangente de alfa? Mira, ve, si tú te fijas en este triangulito, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente, ¿sí o no? El cateto opuesto va de 2 a 5, pero de 2 a 5 hay 3. Y el cateto adyacente va de 0 a 3. Mira, acá abajo te fijas. De 0 a 3 hay 3. Entonces esto sería 3 sobre 3. O sea que esto sería 1. ¿Eh? 1 metro por segundo. ¿Te das cuenta? 1 metro por segundo. ¿Te das cuenta? O sea que la velocidad es positiva y vale 1 metro por segundo. Y con estos dos datos, yo puedo sacar la ecuación. Mira, ve. X es igual a X sub 0 más la velocidad por el tiempo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa si yo reemplazo? ¿Qué pasa si yo reemplazo, muchachos, ahí? Si yo reemplazo, yo tendría así, mira, X es igual a X sub 0, pero el X sub 0, ¿cuánto vale? Vale más 2. Entonces coloco aquí más 2, más la velocidad que es más 1 por el tiempo t. Ahí está. O sea que te queda X igual a 2 más t. Acá te quedaría esta ecuación, ¿sí? En nuestro ejemplo. ¿Ya? Toma nota ahí de ese ejemplo, a ver. Toma nota de ese ejemplo porque es importante que tú te des cuenta, ¿ya? Y eso es lo más difícil, ¿eh? Bien, vamos a ver ahora si tuvieron alguna consulta. A ver, ahí ya creo que venimos ya con los problemas, ¿está bien? A ver, vamos a ver si tuvieron alguna duda. Voy a poner las 5, no pude tomar captura. Las 5, no sé cuál es las 5, chicos. Bueno, a ver, esta es la gráfica, a ver, supongo que será la gráfica que esta de acá, no sé, ¿está bien? Esa es la gráfica del MRU, yo voy agregando datos, por eso les digo que ustedes vayan agregando y yo les doy tiempo, ¿ah? No sé por qué. Todo el mundo, para poder estudiar, chicos, tienen que estar ustedes con su material en la mano, ¿está bien? Ahí está, eso es lo que decía el material, a ver si le pueden tomar, si quieren la captura, pero eso lo tienen ahí en su separata.
Ya, muy bien. Bien, chicos. A ver, no sé si ahí en esa parte tienen alguna duda, alguna inquietud. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a la parte teórica. ¿Ya? Vamos a ver ahorita ya la parte práctica. Si hubiera alguna pregunta, es momento de que lo puedan realizar. Bien, vamos a ir ordenando acá el material ya para la parte práctica, muchachos. Vamos a ver una pizarrita. Ustedes, a ver, vayan viendo la pregunta uno. Por eso les digo, tienen que estar con su material, chicos. No es cuestión de, me siento y miro. No, muchachos, no es televisión, esto es de clase. ¿Ven? Así que ustedes mismos son, ¿ya? Ustedes tienen que estar con la clase atentos a lo que se hace y participar. Este tipo de sistema que ahora la pandemia nos obliga pues a seguir, ¿no? Porque si no estaríamos en las aulas, ¿verdad? Requiere que ustedes pues sean más participativos inclusive y que tengan un mayor grado de responsabilidad, ¿ven? Un mayor grado de responsabilidad para poder no dejar de lado, no dejar de lado lo que se va haciendo, ¿está bien? Vayan repasando siempre, ¿está bien? Ya chicos, no hay ninguna pregunta entonces, ninguna duda para poder iniciar entonces ya los problemas, no hay ninguna pregunta, nada, ya listo, entonces vamos acá. Bien chicos, vamos entonces a nuestra pizarrita virtual, acá igual voy a salir yo a ver si tienen alguna inquietud, alguna duda, ¿sí? ¿Ya? Y vamos a ver los problemas ahora. Recuerda, te he explicado con ejemplos, espero que los hayas copiado, ¿está bien? Las diferencias entre las magnitudes físicas de las cuales hemos estado hablando, ¿no? Lo que es velocidad media, lo que es rapidez media, ¿correcto? Ese tipo de situaciones que a veces suelen equivocarse, ¿no? ¿Eh? Luego, el MRU es una situación no muy complicada, relativamente sencilla, donde ustedes lo que tienen que hacer es ver, pues, qué distancia recorre el móvil, relacionarlo con la formulita escalar, ¿no? Que es la que más se utiliza, o si no, en todo caso, con la ecuación de posición. ¿Vale? ¿Ya? Esos tipos de situaciones son las que vamos nosotros a ir revisando acá. ¿Vale? A ver, por favor, ustedes vayan dando una mirada a la primera pregunta. ¿Vale? A ver cómo nos va. ¿Ya? Algunos detalles que yo también voy a agregarle, ahorita les voy a mencionar, ¿está bien? Para la parte práctica, ¿está bien? Ahorita les voy a también a explicar, ¿ya? En un minuto para ir sacando las preguntitas en nuestra pizarrita, ¿está bien? Seguro que nos va a servir bastante, ¿ya? Aprender esto.
Ya. Ya, a ver chicos, ya, ahora sí, empezamos con los problemas, ¿está bien? Empezamos con los problemas. Dice, un insecto se desplaza con rapidez constante de 5 centímetros por segundo en los tramos AB y BC. ¿Eh? AB y BC. O sea, este insecto se está moviendo primero hacia la derecha, ¿eh? Y luego se va a mover hacia arriba. ¿Eh? Y la rapidez que tiene es 5 centímetros por segundo. Y acá también tiene 5 centímetros por segundo. Ya está. Dice, indique la secuencia correcta de la verdad o falsedad. 1. 1. ¿El insecto realiza un MRU en toda su trayectoria? ¿Qué dirías, verdadero o falso? A ver. ¿El insecto realiza un MRU en toda la trayectoria? A ver, para que sea un MRU, debe estar en una sola dirección, ¿me entiendes? A ver, MRU, por si acaso, es en una sola dirección, no en dos direcciones, una sola dirección. Por lo tanto, yo no puedo decir que acá realiza un MRU. Acá, de A a B sí, pero de B a C es otro MRU. Por lo tanto, la primera proposición es falsa. ¿Vale? Es falsa. A ver, dice acá, el recorrido del insecto es de 140 centímetros. A ver, esto se refiere a la longitud recorrida. ¿Cómo calcula la longitud recorrida? A ver, primero ha recorrido 80 centímetros y luego ha recorrido 60 centímetros, ¿sí o no? Por lo tanto, la longitud recorrida sería 140 centímetros. Entonces, la segunda proposición es verdadera. ¿Eh? El recorrido, ¿no? Todo lo que él ha recorrido, ¿no? Primero, él ha recorrido de acá hasta acá 80 centímetros y luego ha recorrido de acá a acá 60. Por lo tanto, todo lo recorrido es ¿cuánto? 140. ¿Está bien? 140. La tercera. El tiempo total que emplea en ir de A hasta C es 20 segundos. El tiempo total. Bueno, para encontrar el tiempo total, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a encontrar este tiempo T1 y luego voy a encontrar este tiempo T2 y luego los voy a sumar. ¿Ven? El tiempo T1 más el tiempo T2. A ver, ¿cómo calculas el tiempo T1? Mírale. La rapidez en el MRU se define como la distancia entre el tiempo. ¿Ven? La rapidez es la distancia entre el tiempo. Entonces, de acá, fíjate, si tú despejas el tiempo T1, sería la distancia de 1 sobre la velocidad de 1. ¿Ven? Y el tiempo T2 sería la distancia de 2 sobre la velocidad de 2. Pero el tiempo T, la distancia de 1, ¿cuánto es la distancia de 1? Esta sería la distancia de 1, ¿sí o no? O sea, 80. Y la velocidad es 5. ¿Ven? Que sería 80 sobre 5. Por lo tanto, el tiempo T1 sería igual a 16. Ahí está, 16 segundos. Para el otro, a ver, ¿cuánto vale la distancia? A ver, en el otro tramo, la distancia que recorre es 60 y la velocidad es 5. ¿Ven?
60 entre 5. Entonces el tiempo T2 sería 12 segundos. Entonces dime, ¿cuánto vale el tiempo total? ¿Cuánto vale acá el tiempo total? El tiempo total sería la suma de los dos. ¿Eh? 12 más 16, 28. 28 segundos. ¿Eh? 28 segundos. Y acá dice que emplea 20 nada más. No, eso es falso. ¿Eh? Eso es falso. ¿Eh? 4. El módulo de la velocidad media del insecto en el tramo de A a C es 20 centímetros por segundo. A ver, el módulo de la velocidad media, mira, ¿cómo se define la velocidad media? La velocidad media se define como el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Como te está hablando del módulo, entonces lo colocamos entre barras. Y esto es el módulo del desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Pero, ¿cómo encuentras el desplazamiento? Si él empezó en A y terminó en C, observa, ¿ven? El desplazamiento va del punto inicial al punto final. Él no acabó en B, él acabó más arriba, acá. ¿Sí o no? Acabó en C. Entonces, este vector va a ser el vector desplazamiento. ¿Y cuánto mide el desplazamiento? A ver, si esto mide 60 y esto mide 80, a ver, yo tendría un triángulo así, mira, ve. 60 es 5 perdón, 60 lo puedo expresar como 3 por 20. 80 lo puedo expresar como 4 por 20. Entonces, esta distancia de ¿cuánto sería? 5 por 20. No sé si te das cuenta. 5 por 20. ¿Te acuerdas de ese triangulito de 3, 4 y 5? ¿Te acuerdas del triangulito 3K, 4K y 5K? ¿Te acuerdas o no? Entonces, si esto es 60, es 3 por 20. Si esto es 80, es 4 por 20. ¿Eh? Y el otro de acá, la hipotenusa, sería 5 por 20. O sea que la distancia es 5 por 20. ¿Eh? Sobre el intervalo de tiempo. Pero el intervalo de tiempo sería T1 más T2. Los dos tiempos que tardó, o sea, el tiempo total que tardó. Acá sería 100, 100, pero la suma de los dos tiempos, ¿cuánto es? 28. ¿Ve? 28. ¿Ve? 28. Entonces, acá no puede ser, ¿verdad? ¿Ve? Sería 100 sobre 28. Y eso es diferente, centímetros por segundo. Y eso es diferente a 20, dice acá, ¿no? Por lo tanto, esta proposición también es falsa, no te sale 20, ¿no? Falso. ¿Correcto? Entonces sería la respuesta falso, verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso, falso, respuesta bien. Respuesta bien. Ahí está, chicos, la solución del problema número 1. Tome nota, por favor, de la solución del problema. Y luego, si hay alguna duda, me hacen la consulta. Luego salgo a verlo, ¿ya? Yo les digo, cuando ustedes escriben ahí su solución y tienen todo, es más fácil que ustedes puedan aprenderlo de esa manera. ¿Sí? No solamente captura, captura y eso de esa foto, se quedan por ahí tiradas las fotos, ¿no? Eso nunca se pasa en un cuaderno y ustedes ya no lo repasan y eso está, ¿no? Simplemente se pierde el tiempo ahí, ¿no? Ya, primero tomé nota, luego voy a ver si tienen alguna pregunta, ¿ya? Un minuto, por favor, para que puedan copiar los que sí están escribiendo.
Y vamos a ver las preguntas, las dudas que pueden haber tenido. A ver, chicos, ¿ya? Ya, 28, 28, 28. Ya. ¿Por qué 5 por 20? Ya, muy bien, a ver, Quiroz. Ya, vamos a tu duda, ¿ya? Ya, a ver por acá. Lo que pasa es que hay que conocer los triángulos notables. Hay un triángulo que tiene estas características. ¿Eh? Tiene estas características. Ese triángulo es el triángulo de 37 y 53. Ese triángulo se llama triángulo notable. Esto es 3K, el que se opone a 37. Esto es 4K, el que se opone al 53. ¿Sí? Y la hipotenusa es 5K. ¿Sí? Entonces tú lo que haces es compararlo con el triángulo que te han dado acá. ¿Está bien? Que tú has podido obtener, ¿no? Esto de acá 60, que lo expreso como 3 por 20. Fíjate acá cuánto sería acá, ¿no? ¿Está bien? Esta parte de acá que es 80, que lo puedes expresar como 4 por 20. ¿Está bien? Como te puedes dar cuenta, mira, ¿eh? Cuánto vale acá, ¿no? Entonces, esta parte sería 5 por cuánto? 5 por 20, ¿sí o no? ¿Está bien? Esta parte sería 5 por 20, ¿correcto? Te das cuenta porque K es igual a qué? K es igual a 20. Ahí está, mira, 3K, 3 por 20, 4K, 4 por 20, 5K, 5 por 20. O sea, hay que conocer su triángulo notable. Esto es uno de los conceptos, una de las cosas que todos deben conocer y creo que yo les dije la semana pasada, ¿eh? Que si tú no conoces tus triángulos notables, podrías tener más adelante algunas dificultades, ¿está bien? ¿Ya? Entonces, por esa razón salía 5 por 20, por comparación con el triángulo notable. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Muy bien. Vamos con la pregunta 2. A ver, ¿de qué se trata? Chicos. Dice, a partir del instante mostrado, determine a qué distancia estarán separados, ¿no? Dice separados, ¿no? Los móviles al cabo de 10 segundos. Considere que los móviles realizan MR. Algo que tú, obviamente, que te has dado cuenta, que la distancia se puede expresar como el producto de la rapidez por el tiempo, velocidad por tiempo, lo que comúnmente se dice, ¿sí? ¿No? Mira, esta ecuación, que es la misma, obviamente que tú dices velocidad es distancia entre tiempo, ¿sí o no? ¿Sí? De acá, si tú despejas, distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿no? O sea, no es que sea otra ecuación, es la misma, solamente que despejada la distancia, ¿sí? ¿Ya? Entonces, fíjate, esa formulita es interesante, es muy interesante. ¿Por qué expresada de esa manera es muy interesante? Porque fíjate, tú sabes que, tú sabes que este término de acá es constante, ¿sí o no? Tú sabes que este término de acá es constante. Entonces, si ese término es constante, ya, si ese término es constante, significa que estos dos elementos, distancia y tiempo, son directamente proporcionales. Esos dos son directamente proporcionales. O sea, por ejemplo, mira, para que lo entiendas. Vamos a suponer que yo te diga que la velocidad es 5. Entonces la distancia que recorre un móvil es 5t. Si la velocidad es 7, entonces la distancia que recorre un móvil es 7t. Si la velocidad es 15, entonces la distancia que recorre un móvil es 15t. ¿Por qué? Velocidad por tiempo. 5, que es la velocidad por tiempo que esté. 7, que es la velocidad por tiempo que esté. 15, que es la velocidad por tiempo t. ¿Me entiendes? O sea que si yo tengo esto, yo puedo expresar la distancia en función del tiempo, ¿no? Velocidad 5, distancia 5t. Velocidad 7, distancia 7t. Velocidad 15, distancia 15t. ¿Me entiendes? Si la velocidad es 8, ¿cuánto vale la distancia? ¿Cómo se puede expresar la distancia? Como 8t.
Si la velocidad es 16, ¿cómo puedo expresar la distancia? Como 16t. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Claro, porque es velocidad por tiempo, ¿no? Ya. Muy bien. Eso es lo que quiero que se entienda. Ahora, ¿eso, profe, nos va a ayudar a resolver el problema? Sí, sí, claro que sí. Veamos. Dice, después de 10 segundos, ¿qué distancia lo separa? Entonces, acá estaba el helicóptero, ¿ya? Acá estaba el helicóptero, él se mueve para la izquierda y han pasado 10 segundos. Hasta acá, digamos. ¿Correcto? Hasta ahí. ¿Está bien? El tiempo que ha transcurrido, ¿cuánto es? De 10 segundos. ¿Sí? Ya está. El otro móvil, a ver, el otro móvil, el auto. ¿Está bien? Él ha viajado para el otro lado, ¿sí o no? ¿Está bien? Él viajó para la izquierda y el otro ha viajado para la derecha. Él viajó para la izquierda y el otro viajó para la derecha. Ahí está. Digamos que él llegó acá. ¿Ven? Hasta acá. Listo. ¿Ven? En el tiempo T, en ese tiempo de 10 segundos. En el tiempo de 10 segundos. Entonces, dime, si la distancia es el producto de la velocidad por el tiempo, ¿cuánto vale esta distancia? Si el tiempo es 10, si el tiempo es 10, ¿cuánto vale esa distancia? Dime. ¿Mm? ¿No es cierto que acá la distancia sería la velocidad que es 16 por 10? ¿Eh? O sea que esta distancia mide 160, ¿sí o no? ¿Eh? Y al otro lado, a ver, ¿cuánto vale la otra distancia? ¿No es cierto que esta distancia es la velocidad que es 8 por el tiempo que es 10? O sea que esta parte mide 80, ¿sí o no? ¿Eh? Entonces yo tengo acá esta distancia que es de 160. Fíjate, todo esto es 160. ¿Eh? Y todo esto vale 80. ¿Estamos de acuerdo? 160 metros y 80 metros. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que me pide el problema? Mira, ve, él está acá cuando el cronómetro marca 10 y el otro está acá cuando el cronómetro marca 10. Dice acá, determine a qué distancia estarán separados, distancia que estén separados los móviles. ¿Y cuál es la distancia de separación de los móviles? A ver, si uno está acá y el otro está por acá, ¿no es cierto que esa es la distancia de separación? O sea, la pregunta es esta distancia. ¿Eh? Esa distancia. Esa es la pregunta que me hace el problema. ¿Y cómo puedo hallarlo? A ver. ¿Cómo puedo hallarlo, chicos? ¿Mm? Un poquito de geometría, pues. ¿Sí o no? A ver, un poquito de su geometría. A ver, veamos. ¿Qué te parece si acá completo el gráfico? ¿Eh? Completo el gráfico y acá bajo una altura. Completo el gráfico y ahí bajo una altura. ¿Correcto? A ver, ¿cómo sería? ¿Mm? A ver, si ustedes se dan cuenta, mira, si ustedes se dan cuenta, a ver. Miren, muchachos, ¿no es cierto que esta distancia de 160 es la misma distancia de acá a acá? Mira, a ver, esto. ¿No es cierto que esto es 160, sí o no? Mira acá arriba, pues, ¿no? Esto mide 160, ¿sí o no? ¿Ve? Y mira este dato de acá. ¿Cuánto mide esta parte? ¿Cuánto mide esta parte de acá? ¿Cuánto mide este lado de acá? ¿Ah? ¿No es cierto que es esta longitud de 70? 70, ¿sí o no? ¿No es cierto que es la misma? ¿Está bien? Entonces acá también mide 70, pues. Ups, a ver un ratito. Ya. Ahí está. Fíjate ahora en todo este triángulo. ¿Está bien? A ver, ese triangulito, a ver. A ver, acá sería X, ¿sí o no? Esta parte vale 70, ¿no?
¿Y acá cuánto sería? La suma de los dos, ¿no? ¿Cuánto te va a quedar? 160 más 80, ¿cuánto es? 160 más 80 sería, a ver, 240, ¿no? 240. Ahí está. Entonces, ¿cómo hay X? Por Pitágoras, ¿verdad? Por Pitágoras. X va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De 70 al cuadrado más 240 al cuadrado. ¿Ve? Operando eso te va a salir 250 metros. ¿Ve? Esa operación te va a salir de 250. ¿Ve? ¿Quedó claro? Bien, toma nota a ver. Ya, vamos a ver si tuvieron alguna pregunta. A ver. Eh, a ver, ¿cuál fue el postulante 4310? A ver, ¿cuál fue la duda? ¿No viste nada de la solución del problema o te quedó alguna duda en algo? A ver, dime por favor, a ver rapidito. ¿Nada? ¿De dónde sale 160? Ya. A ver, este 160 sale de multiplicar la distancia por el tiempo. Mira, ve, esto de acá es. De ahí sale el 160. La velocidad es 16 y el tiempo es 10. Es lo mismo que me preguntara de dónde sale 80. Mira, de acá sale 80. La velocidad es 10, es, perdón, 8 y el tiempo es 10. O sea, acá por si acaso, no te olvides que te dan el tiempo. El tiempo es 10 segundos, ¿no? No te olvides de eso. ¿Eh? Entonces, ese tiempo te vale para él y para él. ¿Correcto? Este es 8, 8 por 10, 80. Y este es 16, 16 por 10, 160. ¿Está bien? De ahí sale. Ya. Vamos con la siguiente. Ya, perfecto. Perfecto, lo entendiste. A ver, pregunta número 3. ¿Sí? A ver, ¿de qué se trata esta pregunta? Mira, dice, se muestra un móvil que realiza un MRU. ¿Eh? Se muestra un móvil que realiza un MRU. Recuerda que si es un MRU, recorre distancias iguales en tiempos también iguales, ¿sí o no? No te vayas a olvidar de eso. ¿Eh? Dice, si el tramo AB lo recorre en 3 segundos, el tramo AB en 3 segundos. AB en 3 segundos. ¿Sí? Y el tramo BC en 5 segundos. Mira, BC en 5 segundos. Acá tarda 5 segundos. ¿Ve? 5 segundos. Ya, listo. Si las distancias están en metros, determina la rapidez del móvil. Las distancias están en metros. Determina la rapidez del móvil. Yo sé que la rapidez acá
que tienen el tramo AB es la misma que tienen el otro lado. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante, ¿sí o no? ¿Sí? La velocidad es constante. Entonces, trabajo por tramos. A ver, este es el tramo AB. En el tramo AB, tú sabes que la distancia es igual a la rapidez por el tiempo. Por lo tanto, la distancia que recorre, a ver, la distancia que recorre en el tramo AB de acá a acá es X. Eso va a ser igual a la velocidad por el tiempo que vale 3. ¿Sí? X es V por 3. ¿Sí? Ya, ahora, ven, vamos al tramo BC. Vamos al tramo BC. Igual, la distancia es igual a la velocidad por tiempo. Entonces, la distancia acá es X más 12. ¿Sí o no? Esta es la distancia, X más 12. La velocidad es V y el tiempo es 5. El tiempo es 5. ¿Sí? Entonces, tengo esas dos ecuaciones. Tengo esas dos ecuaciones. Ahora, ¿qué cosa voy a hacer? Bueno, lo que puedo hacer es una división. ¿Sí? Dividiendo, me quedaría X sobre X más 12 igual a V por 3 sobre V por 5. Pero el V se va. Pasa el 5 a multiplicar, te quedaría 5X igual a 3 por X más 12. De acá 5X va a ser igual a 3X más 36. Pasa al otro lado a restar el 3X, te queda que 2X es igual a 36, por lo tanto X sería igual a 18. Ya tengo el X, ya tengo el X. Ahora, paso nuevamente en el tramo AB. Fíjate, X a qué es igual a V por 3, ¿sí o no? Miren este tramo AB. Te quedó esta expresión, ¿verdad? X igual a V por 3. Pero el X, dime, ¿no es cierto que acaso el X ya lo encontramos? ¿No es cierto que el X vale 18? Entonces 18 va a ser igual a V por 3. Por lo tanto, V a qué va a ser igual? V va a ser igual a 6. 6 metros por segundo sería la velocidad en ese movimiento. Toma nota, por favor. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. A ver, ya, mira. Dice un tren de 46 metros de longitud se desplaza con rapidez constante de 108 kilómetros por hora. Determina el tiempo que empleará en cruzar completamente un túnel de 404 metros de longitud. Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, mira. Lo primero que vamos a hacer es que la velocidad del tren, ¿eh? La velocidad del tren dice que es de 108 kilómetros por hora. Lo primero que voy a hacer es convertirlo a metros por segundo. Lo primero que voy a hacer es convertirlo a metros por segundo. A ver, acá lo que voy a hacer es lo siguiente, mira, lo multiplico. Yo sé que 1 kilómetro son 1000 metros. Y yo sé que 1 hora, fíjate, coloco kilómetros abajo, ¿para qué? Para que kilómetros acá arriba con kilómetros acá abajo se vayan. Ahora, yo sé que acá, fíjate, es 1 hora,
¿ven? Hora, ¿ya? Entonces ahora me quiero deshacer de las horas. Entonces acá arriba coloco una hora. Y abajo sería 3600 segundos. ¿Ven? Una hora son 3600 segundos. Así como una hora es 60 minutos y 60 minutos es, o un minuto es 60 segundos, entonces al momento de pasarlo tendríamos que una hora son 3600 segundos. Entonces acá voy a eliminar ¿qué cosa? Horas con horas. ¿Te das cuenta? Entonces acá me va a quedar igual a qué. Me queda 108 por 1000 sobre 3600. Así. Y me quedo arriba metros y abajo segundos. Metros por segundo. De acá, bueno, hay que simplificar. A ver, dos bolitas arriba, dos bolitas abajo, mitad, mitad. Me va a quedar 108 por ¿cuánto? 108 por 5 sobre 18 metros por segundo. Entonces va a quedar como una regla, mira, ¿ve? Como una regla, ¿ya? Tú cuando quieras pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, lo que vas a hacer es decir, 1 kilómetro por hora es equivalente, y eso ahorita lo acabamos de demostrar, mira, ¿ve? Es equivalente a ¿qué? A 5 sobre 18 metros por segundo. ¿Ve? Esta es una regla que debes también considerar, ¿ya? Cuando quieras pasar de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, acá, a ver, 5 sobre 18. Pero 108 entre 18 te queda ¿cuánto? A ver, 108 entre 18, ¿cuánto te queda? 6 por 8, 48, 6, 6. ¿Está bien? 6 y 5, 30. O sea que esto es 30 metros por segundo. ¿Está bien? Yo tengo ya la velocidad. Claro, acá he hecho todo el cálculo, pero he hecho todo el cálculo para que se demuestre esta conclusión. ¿Me entiendes? ¿Está bien? Se demuestra esta conclusión. Entonces, la velocidad del tren, acá está el tren. ¿Está bien? Dice que el tren mide 46 metros. Entonces, este es el tren, fíjate. Acá está el tren. Este tren mide 46 metros. 46 metros. Ahí está, esto mide 46. ¿Correcto? Ese tren tiene una velocidad de ¿cuánto? De 30 metros por segundo. Acá entonces vamos a decir que se está moviendo el tren con una velocidad de 30 metros por segundo. ¿Correcto? 30 metros por segundo. Ahora dice que va a pasar por un túnel que mide 404 metros. O sea, todo esto mide 404 metros. Entonces, esto mide 404 metros. ¿Ve? Ya. El tren va a pasar. El tren va a pasar. Digamos que esta es la pista. Ya, a ver. Digamos que esta es la pista. ¿Correcto? Por donde va a pasar ese tren. ¿Ve? Acá está el tren y este es el túnel, obviamente. ¿No? Este es el túnel. Él va a pasar por dentro. Va a pasar por dentro. ¿Está bien? Pero fíjate, para que él haya cruzado ese túnel, para que haya pasado todo el túnel, ¿no es cierto acaso que él tiene que al final terminar por acá, habiendo salido completamente? ¿Sí o no? Habiendo salido completamente, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces, tú lo que vas a hacer es esto, mírame. Vas a decir, si él tiene que salir completamente, te vas a fijar en un punto del tren, por ejemplo, en la colita del tren. Acá, esta colita del tren, ¿eh? Cuando el tren pase, debe estar acá, ¿sí o no? Para que haya pasado, pues, ¿no? ¿Cierto? O sea, la colita del tren, ¿eh? La colita del tren que estaba acá, debe llegar a este punto. O sea que esta distancia es la que viaja el tren. ¿Me entiendes? Esa es la distancia que recorre el tren. Y si yo tengo la distancia que recorre el tren, yo puedo decir la distancia que recorre el tren es igual a la velocidad del tren por el tiempo. Entonces, la distancia que recorre el tren, a ver, ¿cuánto es la distancia que recorre el tren? Es 404 más 46. O sea,
esta distancia es 450. No, porque la sube los dos, pues. Suma los dos, 450. Igual a la velocidad del tren, pero la velocidad del tren es ¿cuánto? Es 30. Por el tiempo que le tomó, pues, hacer ese recorrido, ¿sí o no? El tiempo que le tomó. ¿Ve? Por el tiempo T. De acá entonces, a ver, bolita, bolita se va. ¿Y cuánto sale el tiempo T? El tiempo T sale 15. ¿Ve? 15 segundos. Ese es el tiempo que demoró en cruzar totalmente ese túnel. ¿No? ¿Me entendiste? Entonces, tú te tienes que fijar en dónde termina la colita del tren. ¿Ve? ¿Dónde termina la colita del tren? ¿Ya? A ver, toma nota por favor de esta solución y este detalle también, ¿ya? Vamos a ver la siguiente pregunta. Me parece la Freya. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. A ver, no sé si tuvieron alguna duda. Nada, ¿no? Ya, correcto. Vamos con la pregunta 5, chicos. A ver, entonces están comprendiendo, ¿no? Cómo hay que trabajar, ¿cierto? ¿Ya? ¿Te acuerdas eso de distancia igual a rapidez por tiempo? Mira cómo te da... eh, es bien útil, ¿verdad? Es bien útil, ¿cierto? Entender que la distancia la puedes expresar en función del tiempo, ¿no? 5, dice, dos ciclistas separados una distancia X se dirigen al encuentro del otro por vías paralelas en una pista. Cuando se cruzan, el más veloz ha recorrido 45 metros más que el otro. Observa que el más veloz, a ver, voy a agrandar un poquito más la pista, a ver, hasta ahí. ¿Eh? Digamos que acá se cruce. Este es el más veloz. Obviamente que el más veloz recorre mayor distancia. Entonces, digamos que acá se llegan a cruzar. ¿Eh? Vamos a suponer que en ese punto se cruzan. ¿Eh? Entonces, acá está, mira, ¿ve? Uno avanzó acá y el otro avanzó un poco más. ¿No? Porque es más rápido, ¿sí o no? ¿Está bien? Porque es más rápido. ¿Está bien? Uno ha recorrido una cierta distancia y el otro ha recorrido, dice, 45 metros más. ¿Eh? O sea, si él recorrió una cierta distancia, el otro ha recorrido 45 metros más, ¿no? Si él recorrió L, el otro ha recorrido L más 45. ¿Sí o no? ¿Eh? Ahora, como ambos están viajando en direcciones opuestas, los tiempos, ¿cómo son? Los tiempos son iguales, ¿sí o no? Los tiempos siempre van a ser iguales siempre que los movimientos sean simultáneos. Ya, determine X. La pregunta es X. Entonces, a ver, el primer móvil, este que sea el primer móvil y este que sea el segundo móvil. A ver, el primer móvil. Volvemos a la misma idea. Distancia igual a la rapidez por el tiempo. Dime, ¿cuánto vale la distancia para él? L, profe. Muy bien. ¿Cuánto vale su rapidez? 2V. Y el tiempo T. Listo. A ver, para el segundo móvil, la distancia que es igual a la rapidez por el tiempo. Dime acá, de la figura, ¿cuánto ha recorrido el segundo móvil? ¿Cuánto ha recorrido? L más 45, profe. Correcto. ¿Y eso aquí es igual? A la rapidez. ¿Cuánto vale la rapidez? 5V por el tiempo que esté. ¿Eh? Por el tiempo que esté. Ya está. Ahora, a ver, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces? Mira, ve, como los tiempos son iguales, como los tiempos son iguales, entonces yo de acá voy a despejar, y las velocidades también, yo voy a despejar, mira, ve, L medios sería igual, mira, este pasa a dividir, este pasa a dividir, eso va a ser igual a V por T, y esto le voy a llamar ecuación número 1, y esto le voy a llamar ecuación número 2, ¿te parece? ¿Ya? Ecuación número 1 y ecuación número 2.
Ahora, lo que voy a hacer es reemplazar este término b por t acá. ¿Está bien? Es decir, voy a reemplazar 1 en 2. ¿Está bien? Mira, ve, la ecuación 2 me dice L más 45 es igual a 5 veces V por T. Pero V por T, ¿a qué es igual, chicos? ¿A qué es igual? Es igual a L medios, ¿me entiendes? O sea, este término de acá es L medios. Acá está, pues mira, ve, es L medios. Entonces, en lugar de escribir V por T, escribo L medios. ¿Está bien? L medios. De acá entonces, a ver, ¿qué me queda? Fíjate, me quedaría L más 45 va a ser igual a 2,5L. ¿No ves que 5 entre 2, 2,5L? El L de acá pasa a restar, te queda 1,5L. 1,5L es igual a 45. ¿Está bien? Pero, a ver, ¿cuánto es 45 entre 1,5? Esto es 3 medios, sería 90, 30, 30. L es 30, ¿verdad? L es 30. ¿Está bien o no? L es 30. Ahora sí, mira, ve, finalmente ya puedo encontrar X. ¿Cómo, profe? Claro, pues porque fíjate, yo quiero calcular X, ¿sí o no? ¿Está bien? La pregunta es X. Ya, X. Dime del gráfico, ¿a qué es igual X? No es cierto que L es, X, perdón, es L más, L más, L más 45, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Cierto o no? Ya, o sea que esto es 2L más 45. O sea, 2L, pero L ¿cuánto vale? L ya hemos descubierto que vale 30. Entonces sería 2 por 30 más 45. 2 por 30, 60. 60 más 45, ¿a qué es igual? 60, todo esto, bueno, más 45 sería 105, ¿no? 105 metros sería nuestra respuesta. Y ahí está la solución del problema, mira. Era cuestión de despejar V por T nada más, ¿no? Porque acá había V por T, mira, ve. Ya, acá había V por T y acá también había V por T. Entonces, acá estaba, mira el detalle, ¿no? Despejar V por T. Si tú despejabas V por T y lo reemplazabas acá, entonces ya te quedaba en función todo de L. Descubrías L y al tener L, como esto de acá es L y esto de acá es L más 45, toda la distancia es 2L más 45, ¿sí o no? ¿Ven? Como todo es 2L más 45, pero tú ya sabes L, entonces simplemente lo reemplazas y ya te sale pues el valor de X. ¿Está bien, chicos? Tome nota, por favor, a ver si alguien tiene alguna pregunta. Nada, no veo ninguna duda. A ver, hasta ahí. Ya, tome nota, a ver ahí. Bien, nosotros, chicos, como saben, pues, hoy día han estado calladitos, ¿no? No sé por qué no me han hablado, muchachos. Siempre es bueno preguntar, a ver, ¿no? Profe, tal cosa, yo no entendí tal, o, ¿no? Para poder entender exactamente lo que me quieren preguntar. ¿Está bien? Participen, muchachos, participen. ¿Está bien? Si ustedes participan hablando es mucho más directo, mucho más fácil, ¿no? A ver, todo está quedando claro, muchachos. A ver, si ustedes no me dicen nada, yo no sé si estoy hablando, si me están entendiendo o no me están entendiendo, ¿no? A ver, chicos, ¿lo comprendieron el problema? A ver, vamos a ver por acá. ¿Sí? Sí. Ya. Sí, muy bien. Ya, eso es bueno entonces. ¿Está bien? Entonces, voy a tomar una captura, por favor. El problema 4 dice. Es de
Se iba a tomar lonche, creo, ¿ah? Y ahí ya recién se acordó, hay un problema más, dijo, ¿no? Ya, ese es el problema 4. Ya, tómale captura, pero chicos, no se acostumbren, ya les digo. Ustedes creen que lo más práctico es tomarle captura, eso no es así. ¿Está bien? Ustedes traten ahí de tener su material y ahí mismo, ¿no? Hacer la solución, ¿no? ¿Está bien? Para que ustedes mismos, cuando ustedes mismos copian la solución del problema, es más fácil que no te olvides tan rápido. En cambio, cuando tú solamente te tomas foto, 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 es sencillo que te olvides. ¿Está bien? En cambio, cuando tú lo copias, tú lo has copiado, pues entonces, ¿no? Tú al momento de copiar vas pensando. ¿Está bien? Entonces, es más sencillo de que las cosas se te graben mejor. ¿Está bien? A ver, por acá me hablaron. Yo lo hice distinto, pero similar. ¿Está bien? Sí, a ver, ¿qué has hecho? Cuéntame, Yoraima, si has hecho algo diferente, sería bueno saber qué planteaste en el último problema, ¿no? A ver, por eso les digo, si ustedes me hablan es mucho más rápido. En un minuto tú puedes hablar un montón. En un minuto escribes 10 palabras, ¿no? Como la 3 me salió 35, 30 y 105 al final. Ya, sí me salió. Te salió lo mismo. Ya, bueno, bueno. Ya tienes entonces ahí en las 5 pues, si tú lo has resuelto de otra manera, ¿está bien? Ya tienes ahí también otra forma de resolverlo, ¿correcto? Seguramente que deben ser muy parecidas las formas, ¿ah? ¿Está bien? Fíjate en que coinciden porque debe ser muy parecido. No hay mucho que hacer ahí realmente en ese tipo de problemas, ¿ya? Bien, muchachos. Bien. A ver, espero que ustedes lo hayan comprendido, que hayan aprendido, chicos, ¿está bien? El día viernes, ¿no? A ver, tienen ahí los problemas. Ustedes intenten hacerlos y el día viernes yo los voy a terminar, ¿está bien? El día viernes yo los voy a resolver, terminar todos los problemas que ustedes habrán intentado, ¿está bien? ¿Les parece? ¿Ya? Entonces, para el día viernes ustedes deben tener algunas soluciones buenas ahí y ya yo lo resuelvo también, ¿ya? ¿Está bien? ¿Van a hacer el intento, chicos? ¿Sí? ¿De resolverlo? ¿Sí? Ya, listo. Espero que sí. Chao, muchachos. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense mucho. No, perdón, hasta el día viernes. El día viernes tenemos una hora, ¿ya? El día viernes completamos los problemas. A ver cómo les sale a ustedes y cómo lo resuelvo yo, ¿ya? ¿Está bien? Chao, chicos. Cuídense. Cuídense. Hasta el viernes. Chao, Diana. Chao, Tracy. Chao, Anaís. Chao, Quiroz. Nicole también. Chao, chao. Chao a todos. Chao, muchachos.